Bueno, hoy empezamos con el tercer tema, nueva jornada de los talleres de formación. Nos toca Historia del Frente Amplio y la ética política. Para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Alberto Curiel, un gran amigo de Juan Lacase. También Milton es de Colonia, así que por ahí no es comparable, me dice Alberto por acá. Alberto Curiel integró el equipo asesor del general Liber Sereni en la fundación del Frente Amplio en 1971. Fue diputado y senador de la República durante muchos años. ¿Cuántos años? 25 años. Profesor emérito de Facultad de Economía de la UDELAR y ha publicado más de 40 trabajos y participado en cátedras por toda América Latina, también en España, en Barcelona, en Madrid. Así que es un conferencista de primer nivel como para poder hablar desde su experiencia de significados de esto, ¿no? Por otro lado, tenemos a Milton Blanco, que es un hombre de la casa, ya muchos lo conocen, ha estado participando en los encuentros hasta ahora. Él es periodista, escritor, es militante del FA desde los inicios, del año 71. También le tocó vivir la cárcel y el exilio durante la dictadura. Y creo que también él va a aportar una visión desde la militancia de base y desde cómo ese exilio también fue forjando esa comunidad de sangre y de acción que fue el Frente Amplio. Así que, Milton, empezamos un poco con tu comentario. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a tratar de contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia. Desde ya agradecer a los compañeros que organizaron los talleres, agradecer esta amplitud que ha tenido de poder empezar una serie de talleres para que una cantidad de gente que de repente no esté informada tenga las posibilidades. Y la gama de compañeros que están participando, para mí es un honor estar con Curiel. Yo milito del año 71 y siempre lo tuve como un compañero allá arriba, ¿no? Sin idealizar, pero sí referente para todas las instancias políticas que nos tocaba vivir en distintas maneras. Mi experiencia de militante es un militante de base. Siempre fui militante de base, desde el año 70 empecé con las juventudes socialistas que se fueron acercando a mi pueblo, en Bude-Lavalle, y formaron charlas, hicimos campamentos y ahí salimos. Y en el año 71 empezamos a militar porque empezaba el Frente Amplio con todo su auge, que fue lo mejor que puede haber ocurrido después de Artigas y el Viejo Valle, es el Frente Amplio para que nuestro país fuera y es lo que es en este momento, ¿no? El Frente Amplio se construye de una forma, obviamente ya otros compañeros han hecho referencia de los anarcos que llegaron, de los partidos socialistas, el Partido Comunista, independientes, etcétera, etcétera, que yo no voy a hablar mucho sobre esa historia porque creo que la mejor persona es Alberto. Pero digo, nosotros no nacimos porque sí, y nacimos de nuestro espíritu libertario, que existe desde la época de Artigas, de la época de los charrúas, de la época de los gauchos, de los paisanos de campo, que muchas veces se defendían y no tenían forma, ni medio, ni educación para entender por qué eran explotados y maltratados de esa forma. Cuando se crea el Frente Amplio, se empieza a dar a la gente una cantidad de conocimientos y enseñanza, y nosotros salíamos como buenos canaritos en una cachila a recorrer las estancias y que en más de una oportunidad nos sacaron los tiros. Porque éramos comunistas, éramos que andamos extorsionando la paz del campo y todo ese tipo de cosas. Después nos tocó la cana. Después de la cana estuvimos viviendo unos años en Uruguay. En plena dictadura es increíble como el uruguayo, el frente amplista, el individuo de izquierda, de conciencia, el individuo que tiene conciencia y compromiso no lo mueve nadie.
pueden venir dictaduras, pueden venir lo que quieran, siempre va a buscar la forma de hacer algo y de poder estar luchando por sus ideales. Nosotros trabajamos, estando en Uruguay, con familiares de presos políticos, conseguíamos la platita para que llevaran para la yerba, para el ómnibus, para mantener gente que está en muchos casos pero muy, muy mal económicamente, porque el que había sido detenido era el hombre de la casa que llevaba el dinero y la comida para la casa. Después nos tuvimos que ir en el año 80, que vino una represión muy fuerte porque siguieron las elecciones de 1980 y los milicos querían ganar sí o sí. Entonces empezaron a detener toda la gente que estaba liberada o gente de izquierda que podía molestarles. Nosotros nos fuimos y nos tocó ir a Suecia. Primero estuvimos en Brasil, había más o menos unos 200 uruguayos en Brasil en el año 80, y es increíble, ¿no? Nos encontramos un día, los 2 días ya estábamos organizando cosas. Por medio de ACNUR y de Cáritas organizamos. Había 2 apartamentos para refugiados y organizamos todos los apartamentos. Cuando nos fuimos de Brasil había como 40 apartamentos para refugiados. Nos vamos para Suecia. Llegamos a Suecia, justo comenzaba la etapa de la construcción del Frente Amplio en el exterior. Hermoso, teníamos todas las posibilidades allá. Yo siempre digo, la primera noche que dormí en Suecia, al despertarme el otro día, me desperté totalmente distinto. No porque estaba fuera de mi país, me desperté sin miedo. Porque nosotros vivíamos permanentemente con miedo y no nos dábamos cuenta porque lo teníamos incorporado al miedo. Y entonces cuando dijimos, yo pensé como individuo, bueno, a mí me tocó estar acá con mi familia y mientras tanto vamos a buscar la forma de los que nos mandaron para acá que tengan su contrapartida. Nos organizamos como Frente Amplio y fue impresionante. Teníamos en cuenta, iba Hugo Villar, un compañero que luchó muchísimo por el Frente Amplio en el exterior, y hacíamos reunión en París y en Bruselas, buscábamos las formas para ayudar interiormente al Uruguay, hacíamos fiestas, baile, chorizada, hasta carnaval hicimos un año con Pepe Veneno, que tenía una murga de suecos y suecas, eran recontra duros y duras las suecas, pero les gustaba el ritmo y se movían y empezaban a sentir lo que se siente cuando se toca el tambor y se baila el candombe. Una cosa increíble. Me acuerdo una fiesta que hicimos en el año 83 por carnaval, juntamos 35.000 coronas, que nosotros las mandamos para Uruguay y el general Licandro nos mandó una carta agradeciendo, porque era todo dinero para mantener el Frente Amplio acá en el interior, en Uruguay. Esas son experiencias lindas que digo, uno va, y obviamente digamos, nos permitía estudiar, nos permitía mejorar, conocer otras realidades, estábamos más cerca del bloque soviético y veíamos los errores y los aciertos del comunismo, nos informamos qué pasaba con Pekín, teníamos más información de lo que pasaba en Cuba, estamos en contacto con las revoluciones de Nicaragua y El Salvador, y íbamos viendo cómo iba fermentando en toda América Latina el aire de la liberación, y no necesariamente con guerrilla, era por el medio democrático con elecciones, que eso es muy importante, ¿no? La democracia que tiene Uruguay no la tiene ningún país. Las dirigencias políticas que tiene el Uruguay no la tiene ningún país, y no soy chauvinista, pero incluso los blancos y los colorados tienen sus códigos, hay excepciones. Digo, tenemos una política muy sana en este país. Si empezamos a mirar un poquito para alrededor de nosotros, vemos que es distinto. Eso no quiere decir que seamos los mejores del mundo, simplemente nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestro patrimonio, que hablamos del edificio, no, el patrimonio de la tierra, del indio, del medio, eso nos permitió ir formando el país que tenemos. Lo que tenemos que hacer, me parece a mí, darle a nuestros hijos todo lo que recibimos y seguir para adelante y sobre todo valorar lo que tenemos. Compañeros como Alberto, por ejemplo, son compañeros invalorables. Entonces, es bueno hablar un poco sobre la historia del Frente Amplio y conocerla a fondo, porque eso nos va a permitir decir estamos militando por algo que valió la pena y que nuestros antepasados o nuestros viejos lo fueron construyendo. Y la misión del joven es tomar esa bandera y hacerla mejor. Porque siempre se tiene que superar. Nadie puede ser igual o más bajo.
La idea es superarse día a día. Mi idea era superarme a mi padre y quiero que mis hijos se superen a mí, por ejemplo. Creo que más o menos... ¿Me pasé? Perfecto.